¿cómo están? Vamos entonces con este nuevo video. Vamos a hablar de las Gawasi y de las Awalim y del siglo XVIII y XIX. Bueno, hablemos del 18 y del 19 y con respecto a eso, por ejemplo, Ward dice, es imposible señalar la antigüedad precisa de las Awalim y de las Gawasi, pero que su existencia está en las crónicas de observadores europeos desde tan temprano como finales del siglo XVIII. O sea, desde finales del siglo XVIII ya hay autores que empiezan a documentar Awalim y Gawasi, que ya vamos a entrar en materia de eso. También dice, Buenaventura dice, en su propia sociedad la danza oriental ha sido raramente sujeto de estudio. La mayoría del registro, ya sea visual o escrito, es fruto del trabajo de artistas viajeros occidentales, particularmente en el siglo XIX durante la era orientalista. La expedición a Egipto por parte de Napoleón en 1798 marcó el creciente interés en la cultura árabe por parte del occidente, lo que según afirman algunos autores como sería el comienzo de la era orientalista y que terminaría a mediados del siglo XX. Entonces, con los orientalistas hay que tener como cuidado porque en este momento que se dice que a partir del ingreso de Napoleón y hasta mediados del siglo XX, muchos pintores, escritores, escultores, poetas empezaron a ir al Medio Oriente, en particular hablemos de Egipto, y empezaron a producir obras inspiradas pero el problema es lo siguiente, hay dos tipos de, el que lo vio directo, lo presenció directo y fidedignamente transcribió, pintó, escribió, lo que sea, fidedignamente, y la otra posibilidad es donde esa persona no tuvo acceso y se imaginó lo que pasaba. Entonces se imaginaba mujeres en el harén, desnudas y bailando todas juntas. Entonces, desde su imaginario empezó a escribir o a pintar. Entonces, por eso hay que tener cuidado con qué autor lee uno, qué autor interpreta uno, qué autor analiza uno. O sea, hay que tener en cuenta si él fue directamente a la fuente y documentó y fue muy preciso o simplemente se inspiró o se imaginó. Bueno. Sigue Buenaventura, dice, muchas descripciones de la danza oriental o de la danza árabe o de la danza en general en Egipto vienen de 1860 y 70. Y esas descripciones indican que el Raqs Baladi era la danza más popular, la danza Raqs Baladi, o sea que miren que ya Buenaventura dice Raqs Baladi. Y desde el principio del siglo XIX los viajeros europeos que visitaron Egipto contemplaban sus danzas diferenciando dos tipos de artistas mujeres. Pero los viajeros del siglo XIX que iban a Egipto veían dos tipos de intérpretes o de artistas. Dos, las Awalim y las Gawasi. ¿Sí? Entonces que en resumen del siglo XVIII y XIX veían dos tipos de artistas, Awalim y Gawasi. Se veía como una danza de improvisación solista de mujeres que al parecer tenía el nombre como de Raqs Baladi. Bueno. Y que grandes, o sea, lo que hoy tenemos, las grandes fuentes, los grandes textos, pinturas, de todo, o sea, como las pruebas que tenemos, parte de ese periodo orientalista, parte del siglo XVIII y XIX, que se empieza a documentar las danzas, hablemos de Egipto en particular, ¿sí? Bueno, también se dice que había un tercer grupo, ¿sí? Entonces la literatura afirma, listo, no hay solo Gawasim, no solamente hay Awalim, sino que hay un tercer tipo como intermedio, porque se dice que las Awalim solamente eran poetisas, músicos y tocaban instrumentos musicales y cantaban, pero no bailaban, y las Gawasi eran las que bailaban. Otros autores dicen, no, las Awalim también danzaban, ¿sí? Entonces hay autores que dicen que sí, que no, otros que no. El caso es que había un punto intermedio, que se decía que eran unas Gawasi como de clase media, Awalim, perdón, de clase media, que danzaban ante clases sociales no de la élite como las Awalim, sino de clases sociales más trabajadoras. Entonces dice Newark dice, también existía una categoría de mujeres artistas en un punto intermedio entre las Awalim y las Gawasi. Este grupo consistía en bailarinas y cantantes de clase baja, Awalim comunes, quienes se presentaban ante personas sin altos recursos y en áreas de clase trabajadora. O sea, un tercer grupo, ella las menciona como Awalim de baja, ¿cierto? Y que no eran Gawasi y que no eran Awalim de la élite. Lane corrobora la presencia de otro tipo de alma, o sea, como si estuviera otro tipo de Awalim. Dice, existen muchas Awalim de una clase inferior, quienes algunas veces danzan en el harem. O sea, que también diferencia esas Awalim que solamente eran poetisas, músicos, cantantes e instrumentistas, las diferencia de unas Awalim como de baja que también bailaban. Entonces tenemos las Gawasi, que son las que bailan en lugares públicos, en celebraciones populares, las que bailaban, y las Awalim, que eran las que no bailaban, simplemente cantaban, tocaban instrumentos, declamaban poesía y ya está.
Lo que pasa es que en esta hay mucha contradicción porque hay otros que dicen que sí bailaban, ¿cierto? Pero entonces hay un tercer grupo que es un punto intermedio entre las Gawalim y las Awalim y Gawasi, y que ellas sí bailaban y sí, o sea, eran músicos, algunas eran músicos y otros eran bailarinas, ¿cierto? Entonces había un tercer grupo. A ese tercer grupo, hay veces la literatura los conoce como simplemente artistas o artistas, o le dicen si eran bailarinas Rakasi, que es bailarinas, o sea, no eran Gawasi, no eran Awalim, era Rakasi, ¿sí? O eran artistas, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí vemos un vestuario que ahorita vamos a retomar a este vestuario que es muy particular del 19. Bueno, y seguimos. Además había otro grupo, ¿cierto? Que eran los hombres también bailaban, ¿sí? Entonces de los hombres había dos, los Kawal y los Gings. Los Kawal eran los egipcios nativos, y los Gings eran los extranjeros, los que venían de Grecia, Armenia o Turquía. Al respecto, Rushdie afirma: bailarines hombres conocidos como Kawal estaban en el siglo XIX y eran frecuentemente confundidos con mujeres, ¿sí? Porque ellos personificaban a las mujeres, o sea, se vestían muy a la usanza de las mujeres también. Pero ellos eran nativos del país y musulmanes, a diferencia de los Gings, ¿sí? A diferencia de los Gings. Bueno, se dice de los Kawal que bailaban similar a las Gawasi, pero tenían una vestimenta ligeramente diferente, ¿sí? Se afirma ahora de los Gings que no eran egipcios, sino judíos, turcos, griegos o armenios, ¿sí? Y se dice que la prohibición de las Gawasi, que ya vamos a hablar de eso, aumentó sus filas, o sea, como prohibieron a las bailarinas, pues a los hombres no. Entonces los hombres se seguían presentando. Bueno, acerca de estos Gings que vienen del extranjero, muchos eran turcos, y se dice lo siguiente: de estos bailarines danzantes turcos, de estos chicos danzantes armenios, judíos y griegos, que eran muy populares entre los miembros del ejército otomano turco, ¿sí? Entonces, estos chicos danzantes, que podían ser armenios, judíos o griegos, estaban fraternizando con el ejército otomano en Turquía, ¿sí? O con el ejército otomano. Pero también fraternizaban con ellos, pero también había pelea. Estas disputas supuestamente causaron tanta disrupción a la disciplina que el sultán los prohibió, ¿cierto? Primero los prohibió de aparecer públicamente, ¿sí? Y por ende empezaron a migrar, hasta que definitivamente los expulsó, los prohibió, o sea, completamente en 1857. Entonces, con esta prohibición, ¿qué hicieron estos bailarines extranjeros que estaban asentados en Turquía? Migraron. ¿A dónde migraron? Parte de ellos viajaron a Egipto, ¿sí? Entonces no se sabe en qué momento llegaron a Egipto los bailarines hombres, que sería fuente de una próxima investigación, pero llegaron, ¿sí? Entonces, acerca de los Kawal dice: sus danzas son exactamente de la misma descripción que las de las Gawaz, y son de igual manera acompañados por el sonido de castañuelas, que se refiere a los platillos, pero como para prevenir que sean pensados por mujeres reales, sus vestuarios son ajustados para su profesión no natural, dice Lane, siendo parte masculino y parte femenino. Consiste en un chaleco ajustado, una faja y un tipo de enagua. Su apariencia general es más femenina que masculina. Ellos remueven su vello facial, ellos se dejan crecer el cabello, se trenzan el cabello, se pintan sus ojos con col y sus manos con henna, como las mujeres, como las Gawasi o las Awalim, y también como las mujeres de clase media alta de egipcias. Participaban en festivales públicos, nacimientos, matrimonios, circuncisiones. Bueno, esos eran los Kawals y los Gings. Entonces, veíamos las Awalim, que es como la élite. Muchos las consideran simplemente instrumentistas, o sea, músicos, poetisas, pero no bailarinas. Y tenemos las Gawasi, que por muchos son consideradas como las bailarinas per se. Tenemos un tercer grupo que es como un punto intermedio, que dice la literatura que eran bailarinas y cantantes que se presentaban no ante la élite, sino ante clase media o baja. Bueno, un tercer grupo, pero también tenemos los hombres, los Kawals y los Gings. Los Kawals egipcios netamente, y los Gings del extranjero. Bueno, vamos a hablar de las Gawasi. Entonces, retomando el tema de las Gawasi, Gazilla es el singular de Gawasi. Entonces, Gazilla es el singular, el plural es Gawasi. Entonces, cuando hablamos una Gazilla o muchas Gawasi. Y a los hombres se les conocen como Gaze. Hoy en día, en las villas egipcias, Gazilla es el nombre por el que se conocen a las bailarinas. A las bailarinas se les conoce como Gazilla en las villas egipcias o en la zona rural. Porque en la ciudad se le conoce como Rakasa, Rakasin, ¿sí? Rakisa, se le conoce como Rakisa o Rakasa, ¿sí? Bueno, pues bailarina. En fin, Morocco dice, bueno, porque se dice que las Gawasi
no son nativas egipcias originalmente, sino que ellas vienen de otro lado. Y ese otro lado es porque vienen, supuestamente son gitanas. De la historia de las gitanas se dice de los gitanos es que parten de India o de una zona similar a India y que por motivos político-económicos sociales migran o emigran, y algunas de esas personas que emigran son herreros, o trabajan en la música o en la danza, empieza esa migración. Los que llegan a Egipto se les conoce como Gawazi, los que llegan a Irak se les conoce como Kauliya, los que llegan a Turquía se les conoce como Roma, ¿sí? Entonces son los gitanos. O sea, de entrada las Gawazi se dicen que no son nativas, ¿sí? Sino que son gitanas, se les conoce como gitanas. Entonces, según Morocco, ellas dicen, no son Roma, sino de la tribu gitana Sinti. No son Roma, sino que son Sinti, de la tribu gitana Sinti, quienes eran de otra parte de la India y arribaron a Europa separados de los Roma, para luego establecerse en Egipto, donde la gente los clasificó como gitanos. O sea, Morocco dice, ellos no son Roma, sino que son Sinti. Ahora, son una tribu que ha tenido la tradición de casarse entre los mismos integrantes de la misma tribu, conservando como sus tradiciones. La profesión de bailarina era muy frecuente, pero no todas las Gawazi pues son bailarinas. Los hombres eran herreros, caldereros, o podrían ser los músicos que las acompañaban. Son profesos musulmanes, están presentes a lo largo de varios pueblos de Egipto, no solamente en uno, sino en varios. Y acerca de esto, Lane, en 1800 y pico, él decía, las Gawazi que él veía en esa época, sus casas van desde tiendas que arman y desarman porque son muy itinerantes, dicen, para viajar alrededor de Egipto y participar de las celebraciones, en donde mucha gente los considera como la atracción principal, o pueden estar establecidos en casas fijas donde tienen sus camellos, sus asnos, sus vacas. Entonces Lane, en 1800 y pico, él decía, los Gawazi pueden estar ubicados, su casa es una tienda, y la arman y desarman porque se van a celebraciones, ¿sí? Donde son el centro de atención, el show, el performance, los encargados del entretenimiento, o pueden estar asentados en sus casas y tener su ganado, ¿sí? Eso con respecto a los Gawazi, las Gawazi. Hablando de los gitanos, se dice que por lo general no han seguido los patrones propuestos por la sociedad al 100%, sino que ellos quieren ser libres, pero por esto han sido perseguidos también, han sido forzados o han querido también llevar como una vida nómada, pero también su reputación se ha denigrado. Entonces, se dice que los gitanos generalmente se han negado a seguir los patrones de la sociedad, por ello han sido en muchos casos perseguidos, ¿sí? Lo que les ha hecho poseer una vida nómada, o han denigrado su reputación. Sin embargo, cuando algunas comunidades se asientan, se han dejado permear un poco por la cultura local, como pasa con las Gawazi, como pasa con los Roma en Turquía. Entonces, ellos llegan con su dialecto, ellos llegan con sus costumbres, su danza, su música, pero también se permean un poquitico de lo local para fusionarse y también, por ejemplo, en el caso de las Gawazi, pues satisfacer un mercado local. Entonces se adecuan sus instrumentos, sus ritmos, su música a lo local, y su danza también. Según algunos autores, las Gawazi eran prostitutas, personas que leían la fortuna y bailarinas, pero para otros teóricos como Morocco, las Gawazi no eran usualmente prostitutas, usualmente no lo eran, pues para la cultura gitana es un gran tabú tener sexo con otro hombre que no sea el esposo. Pero la conversación, la danza y el coqueteo son consideradas adecuadas, ¿sí? Entonces, por eso, por algunas personas, por algunos autores, han podido considerarse prostitutas. Entonces, afirma Morocco, las verdaderas Gawazi solo vendían su danza, su canto y su conversación y nada más. Pero su reputación se veía afectada por varios factores, que tomaban té y conversaban con hombres que no eran de su familia, ¿sí? No seguían a fidelidad las normas posicionadas por el Islam y la sociedad, y vivían usualmente en barrios pobres donde había prostitución, donde, claro, había vecinas que se dedicaban a eso, ¿sí? Entonces, todos estos factores hicieron que las Gawazi, la reputación de las Gawazi se viera comprometida y fueran ligadas a la prostitución. Bueno, y muchos autores, claro, empiezan a decir, como ellos vienen con su concepto de cómo debería ser la danza, ¿cierto? Hablo de los europeos, de los orientalistas, por ejemplo. Ellos llevan con el concepto de que la danza debe ser re fina, re elegante, re contenida, y llegan y ven las Gawazi con un agite de cadera, que no usan corset, sino que tienen un cuerpo donde todo se mueve con mayor libertad. Entonces juzgan bajo ese filtro. Por ejemplo, ese filtro lo tiene Lane, y Lane dice, las Gawazi danzan sin velo. Pues claro que él, en el escrito, él decía, pero
las admiro, me encantan, no sé qué, pero decía, las gawasi danzan sin velo en calles públicas y hasta para entretener a la clase baja. La danza de las gawasi no es elegante, su particularidad radica en la vibración rápida de sus caderas de lado a lado. Ellas comienzan con algo de decoro, pero pronto, mientras más animadas, más rápido tocan sus castañuelas de metal y más energía tendrá el movimiento. Esto lo dice Lane. Asimismo, entonces la literatura explica que estas mujeres tocaban las gawasi, que tocaban los platillos, a la usanza de las mujeres de clase media alta de Egipto se maquillaban con los ojos, las manos con henna. Bueno, dice Charles Leland, dice, citado por Buenaventura, dice, todas parecen tener el poder de mover cada parte del cuerpo libremente, como cuando una persona puede mover sus orejas, y es sorprendente cómo continúan agitando cada músculo de la manera más violenta y rápida por horas, vibrando de cabeza a pies como si estuvieran electrocutadas, sin estar ni un poco fatigadas o increíblemente sin transpirar, dice Leland. Entonces, de las gawasi danzaban usualmente para las clases populares, para públicos mixtos, en lugares públicos, por eso su reputación era considerada como inferior, ¿cierto? Lo hacían en las familias de recursos limitados, en festivales públicos como hay uno que son los Mualit, que es una celebración del Día del Santo, al frente de los kahwa o de los cafés. En este último lugar, en los kahwa, danzaban para entretener a los asistentes que estaban tomándose un cafecito en el café, o simplemente eso les servía como para publicidad, porque ellas hacían ahí parte de su show y sabía que 2 o 3 o 4 personas las iba a contactar después para un contrato, para una boda, para una circuncisión, para un nacimiento, ¿sí? Entonces utilizaban los cafés tanto para ganarse unos pesos de las personas que estuvieran ahí, o también para lograr contratos a futuro. Bueno, no era frecuente que las gawasi fueran contratadas en hogares privados musulmanes, no era frecuente, pero si lo hacían, el performance se llevaría a cabo en el mandara o en la sala donde los hombres recibían sus visitas, es decir, las gawasi no era normal que fueran invitadas a hogares privados de mujeres musulmanas, porque donde se presentaban ellas en lugares públicos, mualit, celebraciones populares, clase media baja, mientras que de un hogar, digamos, de dinero, de una familia conservadora musulmana o de una familia musulmana no era tan normal que ellas se presentaran, pero sí lo hacían en la sala donde los hombres recibían las visitas, que se llama mandara, y si había mujeres, cierto, que querían ver el show, lo hacían desde la ventana, vean el performance de las gawasi desde la ventana o desde el balcón. Bueno, ellas también bailaban en los patios de las casas, en la calle, y en ciertas ocasiones también podían bailar en el harén, que es donde es el sitio como destinado a las mujeres en la casa. Entonces, por ejemplo, bailaban en el harén cuando había un matrimonio, un nacimiento de un hijo, ¿cierto? Bueno, pero dice Lane, las gawasi nunca son admitidas dentro de un harén respetable. Sí, pero no es poco frecuente que sean contratadas para entretener la fiesta de los hombres, es decir, para el entretenimiento de la fiesta de los hombres, sí, pero para un harén privado, respetable al interior con otras mujeres, las gawasi no eran usualmente contratadas. Bueno, las gawasi usualmente eran acompañadas por sus músicos, que les decía que podía ser de la misma familia o de la misma tribu, instrumentos como el kemenche, el rebab, el tar, la darbuka. Bueno, acerca del lenguaje, de cómo hablaban ellas, se dice acá Lane, que ellas hablan el mismo idioma de los egipcios, estoy hablando de 1800 y pico, el mismo lenguaje de los egipcios, pero que tienen algunas palabras que solo las entienden ellas, ¿sí? O ellos, de manera que el público general no entienda ellas qué están o ellos qué están diciendo. O sea, dice, el lenguaje de las gawasi es el mismo que el resto de los egipcios, pero algunas veces usan palabras que son peculiares para ellos, con el objetivo de hacer que su discurso no sea, pues, o sea, ininteligible para los extraños. O sea, hablan el mismo lenguaje de los egipcios de la época, que algunos hablaban turco, otros árabe, hablaban el mismo lenguaje de los egipcios, pero con palabras que podían ser particulares para ellos. Bueno, vamos a hablar ahora de las awalim. Entonces, para cerrar, las gawasi eran las que estaban encargadas del entretenimiento público, en los cafés, en la calle, en las celebraciones populares, en los mualit, todo, y para hombres y para mujeres, o sea, grupos mixtos. Mientras que las awalim no, ya vamos a hablar de eso. Las awalim entonces no están asociados a ninguna tribu en particular. El singular de awalim es alma o alme,
¿Qué significa mujer de conocimientos, con conocimientos o aprendida? Mujer con conocimientos o aprendida. Las Awalim, según Lane, eran un grupo de mujeres expertas en recitar poesía, cantar y tocar instrumentos, ¿sí? Así que mientras las Gawasi eran las bailarines contratadas para bailar ante a un público de hombres y mujeres, las Gawasim solo se presentaban en los harems y para mujeres. O si había hombres presentes detrás de una pantalla que se llama mushraviyya, ¿sí? Entonces las Gawasi, público, hombres y mujeres, las Awalim, solo mujeres, si había hombres detrás de una mushraviyya. Entonces, hablando de un tema muy contradictorio es, y las Awalim bailaban, no solamente eran músicos, tocaban instrumentos musicales y cantaban y declamaban poesía, porque hay autores que dicen, no, ellas no bailaban, y otros autores dicen, sí, sí, ellas sí bailaban. Entonces, dice Newkirk, no es claro si las Awalims de clase alta añadieron la danza a su repertorio para ser más atractivas a los ojos de extranjeros o de otros públicos, o si mujeres por fuera de la profesión que no eran Awalim empezaron a cantar y a bailar para ganarse su diario vivir y ellas decían, es que yo soy Awalim. Entonces no se sabe si las Awalim introdujeron la danza, ¿cierto? O sea, porque hay autores que dicen esto y esto y esto y otros autores que dicen lo contrario. Entonces, que las Awalim no es claro si ellas introdujeron la danza a su repertorio, además de cantar, de tocar instrumentos y de declamar poesía, entonces introdujeron la danza para hacer más atractivo su espectáculo, o si las mujeres que no eran Awalim empezaron a decir que eran Awalim y empezaban a bailar y a cantar. Entonces no se sabe. Las Awalim cantaban desde el segundo piso de las casas, desde el harem, y los invitados podían disfrutar, y el dueño del harem, o el dueño de casa, o el patrón, o el jefe de casa, podían disfrutar su espectáculo desde abajo, desde el patio, ¿sí? O si era una fiesta privada sin invitados, el dueño del harem, el dueño de casa, podía subir al harem y las podía ver detrás de una pantalla. O sea, a las Awalim solamente las mujeres la veían directamente y los hombres tenían que ser a través de una pantalla. Muchas cualidades debían tener las Awalim, dice Fraser, citando a Savary. La habilidad en el canto, excelente conocimiento del árabe y de las reglas de la poesía, habilidad para improvisar tanto palabras como música en el momento que se ajuste a la ocasión, una posesión amplia una posición de un amplio repertorio de canciones antiguas y nuevas. Ellas estarían mucho más cultivadas que otras mujeres en el Oriente. Saben leer, escribir y muchas de ellas son poetas. Asimismo, se afirma que así como las mujeres egipcias de clase trabajadora también hablaban turco las Awalim. Esto es tanto para incluir canciones turcas a su repertorio como para poder negociar con sus clientes que pueden hablar turco o árabe. Ellas eran las encargadas de amenizar las celebraciones de las clases altas, bodas, circuncisiones, suba, que es la fiesta de los 7 días del recién nacido, del bebé. Las Awalim gozaban de un buen nombre, de un muy buen nombre, gracias a sus gestos modestos, su educación, el uso de velo para cubrirse. Afamadas Awalim serían Bamba Kashar, Shafia el-Koptiya, Amina el-Sirafiyya, afamadas Awalim. Entonces, tenemos que las Gawasi eran más de públicos mixtos y de lugares públicos, y las Awalim al interior, en los harems, en las casas, ¿sí? Algunos autores dicen, no, ellas solamente cantaban y tocaban instrumentos y declamaban poesía, y otras dicen, no, ellas sí bailaban. Pero también vemos que hay un tercer grupo, que eran supuestamente Awalim de baja, que también cantaban y bailaban. Entonces ahí es donde es confuso el tema. Bueno, el nombre de las Awalim se fue deteriorando, ¿sí? Se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque además de que algunas mujeres sí utilizaban la danza como fachada para esconder su trabajo de prostitutas, muchos de los viajeros no diferenciaban entre Awalim y Gawasi y llamaban a todas las mujeres danzantes como Gawasi. Y la relación entre prostitución y danza en Egipto en particular se arraigó fuertemente. Entonces, tenemos el tema de que muchas mujeres utilizaban la danza como fachada, y tenemos el tema de que los turistas ya no estaban diferenciando si eran Awalim o si eran Gawasi, y les decían todas Gawasi o a todas Awalim sin diferenciar. Muy bien, entonces se dice entonces que las Awalim por lo general vivían con sus adinerados patrones, de quienes usualmente tomaban el nombre, ¿sí? Bueno, hasta que al perder la frescura de su juventud se retiraban para casarse o terminar con su carrera, ¿sí? Durante la expedición de Napoleón a Egipto, la expedición a Egipto de Napoleón en 1798, se dice que las Awalim se alejaron del Cairo
pues se negaban a entretener a los soldados, mientras que las gawazi se quedaron. Entonces uno lee mucho este tema, y es que con la entrada de los franceses, las awalim empiezan a desaparecer de la vida pública, y se dice que se niegan a entretener a los franceses y solo lo hacen de pronto con los locales, pero no a los extranjeros, mientras que las gawazi sí se quedaron. Eso es algo que la teoría propone. Bueno, acerca de la danza de las gawazi y de las awalim, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede traquear y cómo se puede traquear esta danza? A través de postales, de descripciones, de autores, de pinturas, bueno, en fin, imágenes, porque videos pues los videos empiezan más o menos a principios del 1910, 20, 30, por allá, pero de finales de 1800, pues no. O sea, entonces lo que tenemos es simplemente imágenes, postales, pinturas, descripciones, bueno. Muy bien, acerca de la danza de las awalim y de las gawazi, comparte Ward. Se puede concluir que los movimientos de cadera, particularmente shimis de cadera en el puesto o desplazados, eran las características centrales de la danza desde 1890 hasta 1920, así como han estado en la danza de las awalim y de las gawazi a lo largo de la historia. Entonces vemos que las awalim y las gawazi y esa danza de finales de 1800 hasta principios de 1900 tenía shimis de cadera en el puesto o desplazados. También se dice que, y se dice que transmitían de generación a generación sus conocimientos. Es decir, se mantenía el entrenamiento al interior de cada gremio, o sea, el gremio de la danza. Entonces, al interior de cada gremio se mantenía, o sea, las digamos, antiguas o las más de edad o más expertas, entonces entrenaban a las nuevas y así. Y se dice que además que cuando un artista se retiraba pasaba a ser la directora artística o guardiana del grupo o guardiana de las integrantes más jóvenes del grupo. O sea, también se dice que el movimiento lateral de cuello, la vibración de hombros, era el movimiento de la danza de ese entonces. Entonces tenemos shimis, tenemos vibración de pecho, tenemos cuello lado, pero se dice que los movimientos más elaborados de manos, de brazos y los grandes desplazamientos no son parte de este momento histórico, ¿sí? Sí sería, por ejemplo, la acrobacia, los splits, los cambres o backbends, el uso de los platillos. Entonces, ¿cómo se infiere esto? A partir de imágenes, postales, descripciones. Entonces, la acrobacia estaba, los platillos estaban, movimiento de cuello de lado a lado, el agitar las caderas, un shimmy en el puesto desplazado, estaba. También dice, continúa afirmando Ward, danzar mientras se balancean objetos en la cabeza, como botellas, candelabros o sillas, era común entre las gawazi y las awalim desde al menos mediados del siglo XIX hasta el presente. Asimismo, narguilas o pipas de agua, copas de vidrio, botellas con velas prendidas y más. Entonces todo esto se infiere a través de postales e imágenes, pues los videos que demuestran la danza anterior a 1920 son escasos, ¿sí? Ahora, ¿cómo recibían el pago? El pago lo podían pautar con antelación, o pactar con antelación con el anfitrión, ¿sí? Entonces, de manera que el anfitrión pagaría la totalidad, o también era costumbre que un amigo del anfitrión durante la fiesta recolectara propina. Esta propina se llamaba nukot entre los asistentes. Entonces, el anfitrión podía decir si, por ejemplo, se podía pactar que esa propina toda fuera para las bailarinas o para las artistas, o si, por ejemplo, se pactó una suma y el nukot o la propina coincidía con esa suma, se pagaba de ahí. O si era menor, el anfitrión ajustaba para que se pagara lo que se había negociado. O si era superior, el anfitrión podía quedarse con el excedente, ¿sí? Entonces esto con respecto a las gawazi o a las awalim. Ahora, las awalim por lo general tenían un asistente que se llamaba kalbuz, quien también actuaría como bufón y que sería el encargado de recoger de pronto el dinero, ¿cierto? Pero de las gawazi, por ejemplo, afirma Lane, en fiestas no tan decorosas, o sea, en fiestas que no eran tan elegantes, tan de la élite, es costumbre popular que los hombres humedezcan pequeñas monedas de oro con su lengua y las adhieran en la frente, en las mejillas o en el mentón de las gawazi, ¿sí? Entonces, en fiestas que no eran tan decorosas, las gawazi podían recibir algún pago, una moneda que se le pegara pues al rostro. Las awalim sí tenían quien recogiera su dinero. Ahora, ¿cómo era el vestuario de estas bailarinas del siglo XIX? Lo que vemos ahí a la izquierda. Entonces, en las primeras décadas del siglo XIX, el vestuario de la mayoría de las awalim y gawazi sería el atuendo que las mujeres egipcias de clase media o alta usarían. Podría ser un poco más llamativo, brillante o revelador. Entonces, con las awalim y con las gawazi, muchas ilustraciones confunden, porque dicen, esta es una awalim y el vestuario es igual al de la gawazi, o sea, como que
¿cierto? O sea, empieza uno a confundir entre las Awalim y las Gawasi en esas ilustraciones. Entonces, lo que vemos acá es que el vestuario de finales o del siglo XIX sería una larga camisa o chamis, una larga, y luego encima una túnica llamada yelek. Podría ser una versión corta que se llama antari o yelek larga. Entonces puede ser una túnica corta o una túnica larga que se llama antari. Sí, larga yelek, corta antari. Un par de amplios pantalones que se llaman shintilla, que se ven ahí en la imagen. Shintilla y un chal holgado atado alrededor de la cadera con zapatillas con dedos en punta, como se ve en la foto, ¿sí? Además, ocasionalmente las mujeres usaban un chaleco corto, cortico, sin mangas, llamado sudairi, que sería usado sobre la camisa, pero debajo del yelek o antari, ¿sí? Entonces, también pueden utilizar un chaleco corto. Entonces, vemos ahí un chamis, vemos un pantalón chintilla, vemos los zapatos en punta, vemos el chal alrededor de la cadera, bueno. Era muy frecuente que las mujeres egipcias de clase media alta utilizaran muchas joyas, o las mujeres egipcias utilizaran en general muchas joyas, y las bailarinas lo harían también, pero entonces en mayor cantidad. Asimismo, ornamentos para el cabello. Por ejemplo, hay uno que se llama zafa, que consistía como en una cinta negra de seda que se anudaba, que se trenzaba el cabello, y como que en sus colgandejitos o en sus, se dejaba como algo colgando donde se ponían pequeñas decoraciones o monedas. Este era el zafa. Otro elemento que compartían las mujeres del común y las bailarinas era el portar recipientes con amuletos, ¿sí? Bueno, ahora el vestuario cambiaría un poquito. Ya a mediados del siglo XIX se empieza a ver un elemento en las bailarinas que no tienen las mujeres de común. Es decir, este vestuario, que es el anterior, lo tenían mujeres del común y bailarinas también. Ya ahora se empieza a ver un elemento que era solo de bailarinas, y esto es una correa de cintas. Una correa de cintas o un cinturón de lazos, que se llama ribbon belt, pues en inglés, cinturón de lazos, que lo vemos ahí en la foto de la izquierda. Es un cinturón y le cortan unos lacitos. Esto es algo que era solo de las bailarinas, las mujeres del común no utilizaban esto, ¿sí? Ahora, poco a poco, tanto bailarinas como mujeres del común se dejarían influenciar más por el occidente. Por ejemplo, para mediados del 19, la moda entre las bailarinas sería no usar este pantalón. Ya no usarían este pantalón, sino que utilizarían falda, medias veladas y zapatos de tacón, como en la moda parisina, y ahí vemos en la foto esto. Entonces ya dejamos a un lado el pantalón, dejamos a un lado los zapatos en punta y vamos ahora con tacones, media velada y falda. Ahora, luego, a inicios del 20, mientras que las mujeres egipcias preferirían vestuarios con influencia occidental, dejando como obsoletos estos, ¿sí? O sea, ya las mujeres del común, estos los dejarían obsoletos, ¿sí? Para el siglo para inicios del 20, las bailarinas lo seguirían usando. Entonces, las mujeres del común ya pasado de moda, pero las bailarinas lo seguirían usando. Entonces, las bailarinas lo seguirían usando, y dice, listo. Es decir, para 1910, el vestuario típico de una bailarina, o sea, en el 1900 todavía el vestuario de una bailarina, al cambio de siglo, ya no estamos en 1800, sino en 1900, al cambio de siglo del vestuario sería de una bailarina profesional un chemis o camisa, un sudairi, sidra o antari, falda, medias de zapato de tacón, una correa de cintas, ¿sí? Y este vestuario todavía se podría ver en los centros de entretenimiento, que vamos a hablar, que eso surgen más finales de 1800, principios de 1900, 1910, 20, que son los casinos, las salas, los teatros, los nightclubs, los halls de entretenimiento. O sea, este vestuario todavía se puede ver en ese entonces. Bueno, vamos a hablar ahora de la prohibición. ¿Qué es la prohibición? Resulta que en 1834 Mohamed Ali, gobernador de Egipto del 05 al 48, en nombre del sultán, prohibió la presentación de bailarinas en espacios públicos en 1834 o alrededor. ¿Esto a qué afectaría principalmente? Al Cairo y Alejandría. Es decir, que no se pueden presentar en mualids, en festivales públicos, ni en cafés, ni en casas de turistas. ¿Esto debido a qué? Que Mohamed Ali quería buscar o estaba buscando la modernización del país, también obedeciendo a una presión islámica que los conservadores religiosos le ejercían, y por el hecho también de que algunas ejecutantes estaban ganando cierta notoriedad, ¿sí? Bueno, esto dio como resultado a la expulsión de El Cairo de las Gawasi, quienes se establecieron al sur, donde las medidas no eran tan estrictas, como Asuán es Naokena, de donde muchas eran originarias. En la literatura se encuentra información contradictoria con respecto a si las Awalim fueron, o sea, si esta prohibición afectaba a las Awalim o no. Hay literatura y libros que dicen que esto no
pues hay autores que describen danzas después de las, o performances de las Awalim después de 1834. Y hay otros que dicen que sí, efectivamente hubo prohibición tanto para las Awalim. O sea que eso es contradictorio todavía. Bueno, según Van Newkirk, en el Alto Egipto las mujeres eran libres de continuar presentándose tanto en público, tanto para un público local como extranjero, así que allí migraron muchas de las gawasi. Y lo que hablamos al principio de la prohibición, que la prohibición también trajo algo, y es el aumento de kawals o de ginks, hombres danzantes, porque esta prohibición solo afectaba a mujeres bailarinas, ¿sí? Entonces dice, esta prohibición en vez de disminuir la atracción por la danza, convocó a más turistas europeos curiosos por ver esa danza prohibida. Entonces, en vez de disminuir, provocó más curiosidad. Lamentablemente, muchos de estos viajeros o artistas solo veían en esta danza la sensualidad del erotismo y no veían en sus danzas europeas. Y por ende popularizaron la danza, pero en el camino la reputación de la danza se vio perjudicada. Antes las bailarinas eran admiradas por sus habilidades y gracia. Después muchas fueron vistas como mujeres en deshonra. Estigma que hoy en día todavía llevamos. Lo que sí se afirma es que la prohibición obligó a algunas bailarinas a dedicarse a la prostitución, porque si no tienen con qué trabajar, pues entonces algunas demás que sí. Además, otro factor que les digo es el aumento de los kawals y de los ginks, ¿sí? Porque a ellos no se les aplicaba la prohibición. Luego, esta prohibición fue levantada, ¿sí? Y las gawasi pudieron retornar al Cairo. En algunos textos se encuentra que la prohibición se levantó durante el gobierno de Abbas Pasha entre 1848 y el 54. Otros textos aseveran que la prohibición continuó hasta el 1870. Entonces, hay textos que dicen que la prohibición se levantó en este reinado de Pasha, o sea, entre el 48 y el 54, y otros que dicen no, esa prohibición continuó hasta los 70. Muy bien, a través del siglo XIX, las Awalim y las Gawasi soportaron los retos impuestos por un gobierno caprichoso, un público que algunas veces estaban contrariado por su arte y una intrusa presencia de explotación extranjera en Egipto, afirma Ward. Para finales del XIX, las regulaciones gubernamentales, las cambiantes oportunidades laborales forzaron a muchas de ellas a ubicarse y trabajar en los halls de entretenimiento. Es decir, por ejemplo, para principios de 1900, que se empezaron a abrir y a finales de 1800 se empezaron a abrir estos lugares de entretenimiento, muchas Awalim o Gawasi empezaron a presentarse ahí. Esta migración traería cambios en la danza y abriría el paso al surgimiento del raqs sharqi, ¿sí? Hoy en día, ¿qué pasa? En el siglo XXI se nombra aún una compañía que se llama las Banat Mazen, que en árabe traduce las hijas de Mazen. Están ubicadas en Luxor. El papá, que se llama Yusuf, padre de 5 talentosas hijas, sería quien mantuviera viva la tradición. Muy populares en los 50 y los 60, las hijas mayores, que se llaman Suá, Toja, Firial, danzaban juntas. Luego en los 70 entraron Kairia y Redja. La última de las Banat Mazen que está bailando todavía es Kairia, pero ella lo hace más es cuando uno le pide clases particulares o de pronto en algún crucero, o sea, más para extranjeros, pero ella se dice que entregó su licencia porque ya no había su licencia como bailarina, porque ya no había casi trabajo, entonces entregó su licencia. Pero aún hoy en día uno la puede contactar para recibir clases con ella, porque ella se dice que es la última de las Gawasi, ¿sí? Ahora, de acuerdo a Morocco, Kairia entregó su licencia de artista porque ya no había más trabajo para ella, esto debido a los fundamentalistas islámicos que intimidan a las personas para no contratar bailarinas en sus celebraciones, ¿sí? Muy bien, de esta manera cerramos entonces el tema de las Gawasi y de las Awalim y de esto que estaba pasando en el siglo XVIII y XIX. Tela por cortar hay mucho, libros por leer hay muchos, hay muchísimas teorías, muchísimas versiones. Esto es simplemente un abrebocas para seguir investigando. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.